Nombre es Iván Guzmán y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es la manipulación genética en los bebés. Pero voy a comenzar diciendo qué es la manipulación genética. La manipulación genética es una técnica para modificar o agregar genes de una molécula del ADN de un organismo, a fin de cambiar la información que contiene. Al cambiar esta información, la ingeniería genética cambia el tipo de cantidad de proteínas que puede producir un organismo, haciéndolo posible, por lo tanto, que elabora sustancias nuevas o desempeña funciones nuevas. Voy a hablar también un poco sobre el desarrollo de la genética. La biología, y en concreto la genética, se ha convertido en una ciencia más significativa en los últimos 25 años, destacando de su puesto a la física. La evolución de la genética ha sido espectacular, ya que su nacimiento oficial tuvo lugar en el mismo comienzo de este siglo, cuando De Vries descubre, las leyes de Mendel, publicadas en 1865, pero no fueron reconocidas por la comunidad científica. Desde entonces, y esencialmente en los últimos 25 años, la genética ha adquirido un extraordinario relieve y ha abierto un gran número de dilemas éticos y jurídicos. Las leyes de Mendel llegaban a la conclusión de que existían unos factores hereditarios que se transmitían precisamente de generación tras generación entre los seres vivos, y a los que el danés Johansen dio el nombre de genes. Voy a explicar qué es la manipulación genética. La ingeniería genética, también denominada modificación genética, es un proceso que emplea tecnologías de elaboración para alterar la composición del ADN de un organismo. Eso puede incluir un cambio en un único par de bases AT o CG, la deleción de una región del ADN o la adición de un nuevo segmento de ADN. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede agregar un gen de especie de un organismo de otra especie para producir un rasgo deseado. En su uso en la investigación y la industria, la ingeniería genética se ha aplicado a la producción de terapias contra el cáncer, la elaboración de levaduras, plantas, ganado modificado genéticamente, entre otros usos. La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje allá por la década de los años 70, perdón, para escribir la naciente tecnología de recombinación del ADN y algunas de las cosas que estaban ocurriendo alrededor de la misma, como la mayoría de que la gente lee en libros de texto. Sabe, la tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples, la clonación en partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo de bacterias, y ha evolucionado en un campo enorme donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas que se podrían definir como un modelo muy amplio como ingeniería genética. En ese caso, para mí, la ingeniería genética, en sentido general, significa que está tomando fragmentos del ADN y combinándolos con otras piezas de ADN. Eso realmente no sucede en la naturaleza. Es algo que producimos en tubos de ensayo y en el laboratorio. Y después se toma lo que hemos producido y se propaga en diferentes organismos que van desde células de bacterias a las levaduras, plantas y en ese caso también animales. Así que mientras no haya una definición más precisa de la ingeniería genética, lo que mejor la define es que incluye el campo de la tecnología del ADN recombinante, la genómica y la genética del actual siglo XXI. Ahora sí paso a hablar sobre la modificación genética en bebés. En el 2018, un investigador chino conmocionó al mundo al anunciar el nacimiento de los bebés genéticamente modificados. El investigador chino Yang He sorprendió a la comunidad médica mundial en noviembre de 2018, cuando anunció el nacimiento de dos bebés cuyo ADN había modificado. Los primeros seres humanos nacidos con cambios hereditarios en sus genomas, utilizando una técnica llamada CRISPR-Cas9, que en un momento les voy a dar la definición de qué es. Dice que hizo los cambios para reducir los riesgos de los bebés en contra el HIV, o mejor conocido también como el VIH, que también más adelante se los voy a explicar. Pero la noticia provocó al instante una controversia ética y médica sobre su trabajo y sobre el uso de la modificación de los genes en los seres humanos. Ahora, en un estudio revela que la modificación puede haber perjudicado realmente en la duración de la vida de esos dos bebés. Según informa hoy la revista Nature Medicine, los investigadores analizaron una base de datos genéticos del Reino Unido. Encontraron que cuando las personas naturales tienen un rasgo similar al que WHO diseñó en el ADN de los bebés, tienen un riesgo del 21% mayor de morir antes de los 76 años, comparados con las personas que no tienen ese rasgo. Debe haber una percepción cuando tienes una mutación o tienes un efecto, pero en realidad una mutación puede definirse como efectos.
dice el coautor del estudio Rasmus Nielsen, un biólogo de la Universidad de California, Berkeley. Cuando pasamos a la ingeniería genética de los seres humanos, una de las cosas que debemos considerar es que las consecuencias pueden ser difíciles de predecir, que una mutación que es beneficiosa es un contexto es muy perjudicial en otros contextos, dice. También riesgos de los aumentados. En su anuncio publicado en el 2018, G dijo que su objetivo era conferir resistencia al HIV o al virus de inmunodeficiencia humana. Lo hizo editando las mutaciones en el gen CCR5, que también más adelante les voy a explicar qué es, que codifica un receptor en el exterior de las células inmunitarias, lo que convierte en un actor importante en el comportamiento del sistema inmunitario. Una de las variantes más estudiadas es el gen de la variante 32. Es el más corto, es el que es más corto de lo normal y está esencialmente quebrada. Esta ruptura proporciona protección contra el HIV, ya que el virus afecta a las células inmunitarias engancharse a la proteína que codifica al gen funcional del CCR5. Pero los tratamientos del HIV han avanzado mucho. Muchos expertos argumentan que en el momento que esos procedimientos eran médicamente innecesarios, además otros patógenos prosperan cuando el CCR5 se rompe, creando un factor de riesgo. Por ejemplo, un estudio del 2015 mostró que tener una o dos copias del CCR5-32 casi cuadruplicó las posibilidades de una persona morir a causa de la influencia. Si bien la mutación que G creo, no son efectos perfectamente idénticas a la variante del 32. Parece que los genes del SR5 de los bebés se rompen de una manera similar. Para saber más sobre lo que se podría significar para ellos, el investigador postdoctoral Shin-Su Wei de Nielsen y Berkeley repasó casi 410.000 genómanas en el Biobanco del Reino Unido, que es un archivo de ADN de voluntarios donde se busca el destino de las personas que naturalmente tienen dos copias del CCR5-32. Para tener una cuenta de los sesgos del muestreo, Wei y Nielsen compararon 1.000 subconjuntos de datos generados aleatoriamente entre sí. Cuando lo hicieron, descubrieron que en general tener dos copias de CCR5-32 aumenta el riesgo de una persona de morir antes de los 76 años, de un, del 1 al del 3% a un 46%, perdón, con un aumento del riesgo por medio del 21%. Wei y Nielsen advirtieron que su trabajo no debe de ser sobreinterpretado, en parte porque las bases de datos del ADN de hoy están sesgadas geográficamente. La investigación de pareja se basa en los genómanos del Reino Unido, no en los voluntarios chinos. Sesgos similares, plagas a la investigación que Hu usó para tratar de justificar la modificación del ADN de los bebés en primer lugar. Estudios anteriores encontraron signos de los efectos protectores del CCR5-32 contra el HIV en las poblaciones europeas, pero no asiáticas del este. Me gustaría dejar claro el mensaje de este efecto de la mutación depende de los antecedentes genéticos y de los entornos y que no tenemos información para especular sobre sus efectos en los asiáticos orientales, dice Wei, autora principal del estudio en un Gmail. Efectos duraderos. Los nuevos descubrimientos están destinados a volver a centrar la atención en los problemas éticos planteados por la investigación, de He. Antes y después del anuncio de He, los investigadores de todo el mundo están pidiendo una monitoría de la edición hereditaria del genoma humano. En un ensayo publicado en Nature en mayo, un grupo de destacados bioticistas chinos denunciaron a He y pidieron una renovación total del gobierno de la ética y de la investigación en China. En enero, He fue despedido de la Universidad de Ciencias Tecnológicas del Sur de Shenzhen, China. Los investigadores son cautelosos al indicar que los debates sobre el trabajo de He no debe descartar el potencial médico transformado por el CRISPR, ya que la técnica de edición de genes no produce cambios hereditarios en muchas aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, para tratar una enfermedad genética, los científicos pueden recolectar células del órgano de una persona, reparar los genes de esa célula con CRISPR y reintroducir las células modificadas en esos órganos para reprobarlas de manera similar. Los investigadores podrán usar el CSR5-32 para ayudar a tratar el HIV, modificando las células inmunitarias de alguien que ya tiene HIV para hacerlas más resistentes al virus. Sin embargo, cuando He editó los genomas de las niñas, lo hizo cuando eran huevos fertilizados, lo que significaba que su modificación estaban presente en casi
todas las células de sus cuerpos, incluidos sus huevos. Si esos bebés, apodados Lulu y Nana, deciden tener hijos más adelante con sus huevos inalterados, te garantiza que sus hijos tendrán al menos una copia quebrada del CCR5. La diferencia es tan grande como modificar todo un sistema operativo de una computadora en lugar de solo modificar su software instalado para una tarea en particular, dice Way en un correo electrónico. La mayoría de las veces, creo que las personas que tienen un problema con la computadora no optan por solucionar el problema al renovar el sistema operativo cuando pueden resolver de manera alternativa. Chris PR tampoco tiene una precisión del 100%, por lo que es posible que haya alterado otros genes en los bebés, con consecuencias poco claras o involuntarias en el futuro. Puede llevar décadas ver cómo evoluciona Lulu y Nana. En Nature, el grupo de biótica china argumentó que debe existir procedimiento para monitorear y cuidar el dúo por el resto de su vida. Pero incluso ahora los bebés representan un recordatorio profundo para la cautela global, como la codescubridora del CRISPR, Jennifer Doudna, una genetista de la Universidad de California, Berkeley, escribió en abril para la revista Time. La comunidad científica ahora trabaja para establecer y salvaguardar más fuertes, escribió Doudna. La decisión fatídica de He de ignorar la mantra médico básico para no hacer daño y arriesgar las consecuencias no internacionadas se recordará como un mal uso de las aplicaciones más impactantes de cualquier herramienta científica en nuestra historia. ¿Qué es el CRISPR? Es un instrumento de laboratorio que se usa para cambiar o editar piezas del ADN de una célula. CRISPR-Cas9 utiliza una molécula del ARN con un diseño esencial para guiar y enzimar que se llama Cas9. Hace una secuencia particular de ADN. Luego la Cas9 corta las hebras del ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña, así como produce un espacio del ADN en donde se coloca una pieza nueva de ADN. CRISPR-Cas9 es un gran avance en la ciencia que ha entregado sus aportes en muchas clases de investigación. En el campo de la investigación del cáncer, puede ayudar a entender cómo se forma el cáncer y cómo responder al tratamiento, así como nuevas formas de diagnosticarlo, tratarlo y prevenir. Que es el HIV o mejor conocido como el VIH. El VIH o el HIV causa el SIDA e interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. El virus puede transmitirse a través del contacto de sangre, semen y fluidos vaginales infectados. Se propaga por contacto sexual y el tratamiento puede ayudar, pero esta infección no se puede curar. Es algo crónico que puede durar años o incluso toda la vida. Requiere un diagnóstico médico. Siempre se requiere pruebas de laboratorio o imágenes. ¿Qué es el CCR5? Es el receptor CCR5, contribuye a la movilidad de distintos tipos de leucocitos, incluyendo la linfocitos T, CD4+, necesarios para generar respuestas inmunes potentes tanto a nivel celular como la producción de anticuerpos. Además, el CCR5 es un receptor necesario para la infección para el virus del SIDA. El gen responsable de la producción de CCR5 puede presentar cambios en su secuencia, llamados poliforismos, que afectan a su función. En este caso, el polimorfismo, conocido como el CCR5 delta 32, presente en el 1% de la población española, cuyos portadores son resistentes a la infección por el virus del SIDA, VIH, pero curiosamente presentan con mayor frecuencia complicaciones letales tras las infecciones por el virus de la gripe y el virus del Nilo Occidental. En este caso también encontré 4 tipos de manipulación genética que se le puede hacer al ser humano. El número 1 es la terapia genética de las células somáticas. Por ello, se podrá lograr la corrección de un efecto genético de una célula somática corporal de un paciente. Número 2, que se conoce como la terapia genética en línea germinal. Esta requiere que se esta requiere la inserción de un gen en las moléculas reproductivas de un paciente de tal forma que se corrijan las anomalías en su descendencia. El número 3 es la manipulación genética de mejora o perfectiva. Significa la inserción de un gen no para curar una enfermedad o una anomalía, sino que para mejorar un determinado carácter. Por ejemplo, la adición de hormonas de crecimiento para conseguir niños de mayor talla. Número 4, la manipulación genética eugénica.
Se define como el intento de alterar o mejorar rasgos humanos complejos, tales como los que son modificados con un gran número de genes, por ejemplo, la personalidad, inteligencia, carácter, forma de órganos del cuerpo, etcétera. El diagnóstico genético del embrión pre- preimplantatorio. En principio, se piensa que la aplicación del diagnóstico genético al embrión in vitro podría hacerse de dos tipos de situaciones. Uno es para detectar alteraciones genéticas de incidencia relativamente elevada, para que se producen sin que exista el progenitor o herramientas antecedentes de enfermedades genéticas. Otro es el caso de las enfermedades de transmisión hereditaria conocidas como la que existen antecedentes inmediatos en la misma familia. Un ejemplo típico es la detección de la trisomía 21, determina el síndrome de Down, que se ofrece en muchos países a las embarazadas añosas. En el segundo, de determinar qué miembros de la familia son candidatos para padecer o transmitir la enfermedad genética. La tecnología actual, como bien afirma Gilbert Otois, trastorna, hace estallar física y conceptualmente al mundo y en el orden llamado natural. Lo vivo se utiliza como instrumento para producir otros seres vivos sin procedentes, haciendo que las formas productivas naturales se vean como maneras tradicionales de procrear, tal y como se le muestran las antiutopias de ficción de un mundo feliz de Aldous Huxley o Gattaca de Andrew Niccol. Para Otois, la ciencia y la tecnología desdibujan la línea entre lo natural y lo artificial, y la ruptura da origen a los varios autores denominados cyborgs, una imbricación entre lo tecnológico y lo biológico, una mixtura medio dada, medio construida, en donde todos los niveles de los elementos naturales se integran en un conjunto artificial y viceversa. Segundo, Knife y ella. La noción de cyborg puede aplicarse para incluir a los seres humanos, productos de las tecnologías reproductivas y de manipulación genética, son seres productos, ya que no solo de la naturaleza, sino también de lo artificial. Incluso ella prevé que pronto negarse a utilizar esa tecnología puede parecer irracional o hasta criminal. Las nuevas tecnologías no solo borran las fronteras entre las maneras tradicionales de entender la reproducción humana, sino que también modifican la concepción de la familia, como lo expone Gilles Lipovetsky en El crepúsculo del deber. La ética indolora de los tiempos democráticos, esencialmente con la aparición de los bancos genéticos, embriones congelados, inseminación artificial, perdón, fecundación in vitro, a lo cual agrega el diseño de bebés. Esas técnicas transforman los conceptos de filiación, paternidad y maternidad, aparte de las transformaciones que ya sufren producto de las circunstancias sociales y económicas de las sociedades modernas. Pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro sobre qué es la manipulación genética en los humanos o enfocados a los bebés.